Bajo un cielo fracturado, donde las estrellas exudan fragmentos de eternidad, los ultramarines se yerguen como centinelas forjados en el fuego de un cosmos en guerra. En el implacable universo de Warhammer 40K no son simples guerreros, son las cadenas de adamantium que mantienen a la humanidad al borde del abismo. Su armadura azul cerúleo, adornada con la sagrada última, es un símbolo de esperanza para un imperio al borde del colapso, pero también una carga aplastante. Hijos del Dios Emperador, soportan el peso de un juramento que trasciende las eras, un juramento que los ata a la guerra eterna. Sin embargo, tras sus impenetrables visores, una pregunta susurra en las sombras de sus almas: ¿a qué precio se forja su gloria? Los ultramarines, la 13ª legión del Adeptus Astartes, son más que soldados. Son leyendas vivientes, mitos esculpidos en carne y acero, nacidos para encarnar el ideal de un imperio que solo conoce la guerra. Su primarca, Roboute Guilliman, les dio un código, una disciplina, un propósito. Pero esta perfección es una prisión. Cada paso que dan resuena como un juramento inamovible, un juramento que los encadena a un destino implacable. Quienes olvidan sus batallas están condenados a revivir sus derrotas. Esta máxima, susurrada en los pasillos de Macragge, es un recordatorio constante: el olvido es debilidad, y los ultramarines no pueden permitirse el lujo de flaquear. Sus vidas son un ciclo de batallas interminables, una letanía de sacrificios ofrecidos a un emperador que ya no responde. Se enfrentan a los horrores del universo, las hordas de los tiránidos, los salvajes incursores de los orcos, los traicioneros hechiceros del caos y las insondables intrigas de los Eldar. Cada enemigo es una prueba, cada victoria un respiro temporal en un universo implacable. Sin embargo, su verdadera lucha no es contra los monstruos de la galaxia, sino contra la fragilidad de su propia humanidad. Porque, a pesar de su fuerza sobrehumana, siguen siendo hombres transformados, aumentados, pero aún atormentados por dudas que ninguna armadura puede proteger. A la sombra de las fortalezas monásticas, donde arden velas en honor al emperador, los ultramarines reflexionan sobre su papel. No son héroes en el sentido clásico. No buscan la gloria personal, pues sus egos han sido destrozados y reformados para servir al imperio. Sus vidas son una ofrenda, un regalo de sangre y hierro a una causa superior a ellos mismos. Pero, ¿sigue siendo pura esa causa? El imperio, este imperio de 10.000 años, es un coloso tambaleante, carcomido por la corrupción, la superstición y el estancamiento. Los ultramarines, con su disciplina inquebrantable, son los guardianes de un sueño destrozado, una utopía que nunca vio la luz. Su miseria reside en esta contradicción: son a la vez salvadores y víctimas del imperio. Cada batalla que libran es una plegaria a un dios silencioso, cada herida, un testimonio de su lealtad. Pero ¿qué queda de ellos cuando las armas se silencian? Nada más que el peso de su deber. Sus vidas son una crónica de hierro, cada página escrita con la sangre de héroes. No conocen descanso ni tregua, pues el universo nunca duerme y los enemigos de la humanidad son legión. Y, sin embargo, en sus corazones persiste una pregunta tan antigua como las estrellas mismas: ¿qué estás dispuesto a ofrecer para garantizar que tu nombre viva a través de los siglos? Los ultramarines responden no con palabras, sino con hechos. Cada virote disparado, cada espada alzada, cada hermano caído es una respuesta a esa pregunta. Saben que su nombre quizá no quede grabado en los anales, pero perseveran, porque son los ultramarines, y su juramento es más fuerte que la muerte misma. Esta introducción sienta las bases para una épica trágica, donde la grandeza de los ultramarines es inseparable de su sufrimiento. Su vida es una lucha constante, no solo contra los enemigos del imperio, sino contra la inmensidad del cosmos y la fragilidad de su propia existencia. A través de esta historia, nos adentraremos en su historia, su dolor y su búsqueda de sentido en un universo que parece haberlos abandonado. Porque en la oscuridad de Warhammer 40K no hay héroes sin sacrificio, ni victoria sin lágrimas. Los ultramarines, la 13ª legión del Adeptus Astartes, nacieron en las llamas de la Gran Cruzada, una época en la que el emperador de la humanidad aún caminaba entre los hombres. Fundados bajo el mando de su primarca, Roboute Guilliman, encarnaron el ideal de un imperio unido, un faro de disciplina y orden en un universo desgarrado por el caos.
Su historia es una crónica inamovible, una saga de batallas, sacrificios y lealtad inquebrantable. Pero también es la historia de una tragedia, la de una legión que, en su afán por salvar a la humanidad, se condenó a una existencia de servidumbre eterna. Su génesis se remonta a finales del 30º milenio, cuando el emperador creó a los 20 primarcas, semidioses genéticamente modificados para guiar a sus legiones. Roboute Guilliman, el estratega supremo, recibió la misión de liderar a los ultramarines. Bajo su mando, se convirtieron en un modelo de eficiencia militar, conquistando mundos enteros y estableciendo el orden donde reinaba el desorden. Su dominio, los 500 mundos de ultramar, era una utopía en miniatura, un reino de armonía y prosperidad en un universo de barbarie. Pero esta era dorada fue truncada por la herejía de Horus, cuando la mitad de las legiones se rebelaron contra el emperador. La herejía fue un evento traumático para los ultramarines. Traicionados por sus hermanos, lucharon con furia fría, defendiendo el imperio contra las fuerzas del caos. Guilliman, con su genio táctico, reclutó a Códice Astartes, un tratado que reorganizó las legiones en capítulos más pequeños para evitar más traiciones masivas. Este texto se convirtió en la piedra angular de la legión, pero también en una jaula. Los ultramarines, una vez conquistadores, se convirtieron en guardianes, centinelas de un imperio que se desmoronaba bajo el peso de su propia grandeza. Un imperio se construye con sangre, pero se mantiene gracias a la lealtad de los corazones. Su lealtad al emperador y a Guilliman es absoluta, pero los encadena a un ciclo de guerra sin fin. Su vida diaria es un ritual de disciplina y sacrificio. Cada ultramarine es una obra maestra de la bioingeniería, un humano transformado en superhumano mediante implantes y un entrenamiento brutal. Su armadura, bendecida por los tecnosacerdotes de Marte, es una fortaleza andante, pero también un símbolo de su servidumbre. No conocen ni familia ni descanso. Su existencia está marcada por oraciones, entrenamiento y batallas. Duermen en celdas monásticas, meditando en las palabras del códice o rezando al emperador para que les dé fuerzas para continuar. Su mundo es un universo de hierro y fuego, donde cada momento es una preparación para la guerra. Los enemigos de los ultramarines son innumerables. Los orcos, con su brutal ferocidad, ponen a prueba su resistencia. Los tiránidos, una plaga senos, amenazan con devorar sistemas enteros. Las fuerzas del caos, corrompidas por los poderes ruinosos, buscan quebrantar su fe. Cada campaña es una prueba, cada victoria un respiro. La batalla de Macragge, donde el primer capítulo se enfrentó al enjambre de behemoths tiránidos, sigue siendo un ejemplo de su resiliencia. Repelieron al enemigo, pero a costa de pérdidas colosales. Esta batalla, como tantas otras, grabó en sus mentes una amarga verdad: la victoria nunca es gratis. Su miseria reside en la falta de elección. No pueden abandonar su deber, pues su juramento es su esencia. No pueden dudar, pues la duda es una debilidad que el imperio no tolerará. No pueden amar, pues sus corazones pertenecen al emperador. Cuando todo se desmorona, ¿te mantienes fiel a tu causa o a ti mismo? Esta pregunta los atormenta en sus escasos momentos de silencio, pero no pueden darse el lujo de responderla. Su vida es una máquina bien engrasada, pero sin alma, condenada a seguir funcionando hasta que se rompa. Los ultramarines son la columna vertebral del imperio, pero también sus víctimas. Cargan con el peso de un imperio que los glorifica y los consume a la vez. La suya es la historia de una legión que lo dio todo por un ideal, solo para recibir a cambio una carga aún mayor. En los anales de Warhammer 40K son héroes. Pero a la sombra de su armadura, son hombres que luchan por encontrarle sentido a un universo que parece haberlos olvidado. Bajo cielos cenicientos, donde los soles mueren en susurros, los ultramarines marchan, sus pesados pasos resonando como juramentos olvidados. Su armadura, azul tan profundo como el océano de las almas, lleva las cicatrices de 1000 batallas, cada una estrofa de la elegía del imperio. Son la luz en la oscuridad, pero esta luz no es suave, quema, consume, reduce a cenizas todo lo que eran antes de convertirse en guardianes de la humanidad. La luz no se mide por su brillo, sino por lo que perdura en las sombras. Su resplandor es el del sacrificio, una llama que parpadea en el viento helado de la eternidad. Sus vidas son una poesía trágica, escrita con sangre y grabada en acero. Cada virote es una nota en una sinfonía bélica,
cada grito de batalla un verso en una oda a la gloria perdida. Luchan no por sí mismos, sino por un sueño roto, un imperio que se derrumba bajo el peso de sus propios pecados. Sus espadas sierra cantan una letanía de destrucción, pero en su silencio se escucha la melancolía del deber eterno. Son los poetas de la guerra, sus estrofas forjadas en el dolor, sus rimas tejidas con lealtad. En las ruinas de mundos carbonizados, se yerguen como estatuas vivientes de una época pasada. Sus estandartes ondean en el viento tóxico, portando la última, ese símbolo de unidad que es a la vez su orgullo y su cadena. Miran a las estrellas, pero estas no responden. Juzgan en silencio, testigos mudos de sus luchas. Las estrellas juzgan en silencio a quienes han olvidado su juramento, los ultramarines no olvidan. Cada juramento prestado en los salones de Macragge es un ancla que los ata a su destino, una promesa que no pueden romper, ni siquiera a costa de sus almas. Su existencia es una danza entre la luz y la oscuridad. Son portadores de esperanza, pero esa esperanza es una carga. Cada hermano de batalla lleva en su interior una llama titilante, un fragmento del dios emperador, pero esa llama quema su carne y su espíritu. Caminan por campos de ceniza, donde los huesos de los héroes se mezclan con el polvo de los imperios caídos. Sus corazones laten al son de los tambores de la guerra, pero en sus sueños, si es que aún sueñan, escuchan la canción de mundos perdidos, civilizaciones extinguidas, esperanzas destrozadas. Su belleza reside en su tragedia. Son titanes, pero titanes encadenados. Su fuerza es inigualable, pero sirve a un imperio que los devora. Cada herida que reciben es un verso añadido a su poema, cada hermano caído, una estrofa arrancada de su canción. No lloran, pues las lágrimas son un lujo que no pueden permitirse. Pero en sus silencios, en las pausas entre batallas, se puede oír el peso de su melancolía, una tristeza tan vasta como el cosmos mismo. Son los guardianes de un fuego sagrado, pero ese fuego los consume. Son los héroes de una saga interminable, pero cada capítulo de su historia está escrito con lágrimas invisibles. Sus vidas son una ofrenda, un sacrificio hecho sin esperar recompensa. No piden gloria, pues la gloria es una ilusión en un universo donde todo acaba por derrumbarse. Solo piden la fuerza para continuar, para resistir un día más, una batalla más, un juramento más. Y, sin embargo, en la oscuridad de sus almas, resuena una pregunta, suave pero implacable: si la gloria te fuera dada a costa de tu alma, ¿la aceptarías? Esta pregunta es una daga, clavada entre las placas de su armadura, que toca el corazón humano que casi han olvidado. No responden, porque responder sería admitir su debilidad. Continúan, porque eso es todo lo que saben hacer. Su poesía es de hierro y fuego, una poesía sin fin, sin descanso, sin redención. Los ultramarines son una elegía viviente, una canción que resuena a través de los siglos, llevada por los vientos de las estrellas. Sus vidas son un poema de sacrificio, una oda a la nobleza del deber, un lamento por todo lo que han perdido. En la inmensidad del cosmos, son una llama frágil, pero una llama que se niega a extinguirse. Y en su luz, vemos la trágica belleza de la humanidad, luchando contra la eternidad, contra el olvido, contra sí misma. Imagina por un momento que eres un ultramarine. Tu cuerpo, forjado por ciencia ancestral y fe absoluta, es una máquina de guerra, una obra maestra de ingeniería genética. Tu armadura, un sarcófago de adamantium bendecido por tecnosacerdotes, te protege de espadas y virotes, pero no es rival para las sombras que acechan tu mente. Eres un hermano de batalla, hijo de Guilliman, un sirviente del dios emperador. Pero en lo más profundo de ti, en los escasos momentos de silencio entre el rugido de los cañones y los gritos de los moribundos, surge una pregunta: ¿quién eres realmente? Cuando todo se desmorona, ¿te mantienes fiel a tu causa o a ti mismo? Tu vida es una letanía de deberes. Cada día comienza con oraciones, rituales que te recuerdan tu juramento. Lees el Códice Astartes, este texto sagrado que guía cada una de tus acciones, pero no te ofrece ningún consuelo. Te dice cómo luchar, cómo morir, pero no cómo vivir. Fuiste arrancado de tu humanidad hace décadas, quizás siglos, transformado en algo más grande, pero también más vacío. Ya no recuerdas tu infancia, tu hogar, tu antiguo nombre. Todo esto se quemó en el crisol de tu creación, reemplazado por una lealtad inquebrantable y una disciplina férrea.
Pero en la oscuridad de tu celda monástica, cuando las velas titilan y el silencio se hace presente, te preguntas, ¿vale la pena? Has visto mundos enteros reducidos a cenizas, civilizaciones enteras arrasadas por la guerra. Has visto caer a tus hermanos, sus cuerpos destrozados por las garras de los tiránidos o corrompidos por los susurros del caos. Llevas sus nombres en el corazón, grabados como cicatrices, pero no puedes llorar. Las lágrimas son debilidad, y los ultramarines no son débiles. Sin embargo, en estos momentos de soledad, sientes una grieta en tu armadura, una fractura en tu alma. ¿Y si el silencio del universo no fuera un vacío, sino un juicio? Este pensamiento te atormenta. Luchas por el emperador, por el imperio, por la humanidad. Pero el emperador no responde. Sentado en su trono dorado, es una deidad silenciosa, un faro apagado. El imperio, este imperio que juraste proteger, es una máquina cruel, un monstruo que devora a sus propios hijos. Los mundos que salvas a veces te odian, viéndolo como un opresor en lugar de un liberador. ¿Y la humanidad? Es débil, está dividida y corrupta. Entonces, ¿por qué continúas? Sigues adelante porque es lo único que sabes hacer. Tu juramento es tu jaula, pero también tu ancla. Sin él, no serías nada. Eres un ultramarine, y eso significa que llevas el peso de la humanidad sobre tus hombros. Pero ese peso te aplasta. Te preguntas si el emperador aún ve tus sacrificios, si las estrellas, en su gélido silencio, juzgan tu vida. Te preguntas si, en el fondo, no eres más que una herramienta, un arma que se desgasta con cada batalla, hasta romperse. Si la gloria te fuera dada a costa de tu alma, ¿la aceptarías? Esta pregunta es veneno, una tentación que rechazas con fuerza, pero que regresa en momentos de debilidad. ¿Has visto lo que le sucede a quienes ceden? Los marines espaciales del caos, antaño tus hermanos, eligieron la gloria por encima de su humanidad. Vendieron sus almas a los poderes de la ruina, y ahora son sombras retorcidas, caricaturas de lo que fueron. Rechazas este camino, pero la tentación está ahí, acechando en las sombras, susurrando que podría ser más que un simple sirviente. En estos momentos de introspección, buscas el significado. Te aferras a la códice, a la voz de Guilliman, al recuerdo del emperador. Pero a veces, ni siquiera eso basta. Miras las estrellas por la portilla de tu nave y te preguntas si el universo tiene un plan para ti, o si eres solo una mota de polvo en un cosmos indiferente. Te preguntas si tu sacrificio significará algo alguna vez, o si morirás como tantos otros, olvidado bajo la fría mirada de las estrellas. Pero entonces te levantas. Te pones la armadura. Tomas tu Volter. Y marchas hacia la siguiente batalla. Porque, a pesar de todo, eres un ultramarine. Y los ultramarines nunca se detienen. En el universo de Warhammer 40K los ultramarines no son simples mortales. Son leyendas, semidioses forjados en el crisol de la guerra, titanes cuyas hazañas resuenan a través de los siglos. Su primarca, Roboute Guilliman, es su padre, su guía, su dios viviente. Regresado de las sombras tras 10.000 años, es a la vez su salvación y su carga, un símbolo de esperanza y un recordatorio de su fragilidad. En las crónicas imperiales, los ultramarines son guardianes inmortales, héroes cuyos nombres están grabados en la eternidad. Pero en los susurros de las estrellas, son mortales, luchando por un destino tan vasto como el cosmos mismo. Su mito comienza con la Gran Cruzada, una época en la que el Dios Emperador, Señor de la humanidad, caminó entre los hombres. Los ultramarines, bajo el estandarte de Guilliman, fueron los arquitectos de un imperio galáctico, los portadores de un sueño de unidad. Su reino, Ultramar, era un Edén en un universo caótico, un faro de civilización donde reinaba el orden. Pero los mitos nunca son simples. La herejía de Horus, esa herida primordial, destrozó ese sueño. Los ultramarines, traicionados por sus hermanos, se convirtieron en los defensores de un imperio en ruinas, los guardianes de un fuego que amenazaba con extinguirse. Guilliman, el estratega divino, está en el corazón de su leyenda. Es el padre que los forjó, el maestro que los guía. Su códice Astartes es su evangelio, un texto sagrado que trasciende el tiempo. Pero también es su carga. Porque Guilliman, incluso resucitado, es un dios roto, un primarca que carga con las cicatrices de 10.000 años de fracaso.
guía a los ultramarines, pero también les recuerda que ni siquiera los semidioses pueden desafiar la eternidad. Un imperio se construye con sangre, pero se mantiene gracias a la lealtad de los corazones. Su lealtad hacia Guilliman es absoluta, pero también es una cadena que los ata a un destino trágico. En los relatos mitológicos, los ultramarines son titanes, figuras descomunales. Sus batallas son épicas, sus sacrificios, ofrendas a los dioses. La batalla de Macragge, donde repelieron al enjambre de Behemoths, es una leyenda inamovible. Perdieron a miles de hermanos allí, pero se mantuvieron firmes, demostrando que, incluso ante las adversidades más adversas, no se doblegarían. Esta batalla se ha convertido en un mito, una historia que los capellanes cuentan a los nuevos reclutas, un recordatorio de que la victoria tiene un precio, y ese precio siempre se paga con sangre. Pero los mitos tienen un lado oscuro. Los ultramarines son héroes, pero también víctimas. Su leyenda es la de una legión condenada a soportar el peso de la humanidad. Luchan no por sí mismos, sino por un imperio que los glorifica incluso al sacrificarlos. Sus vidas son una ofrenda, un fuego que arde para iluminar la oscuridad, pero los consume en el proceso. Son semidioses, pero semidioses encadenados, atados por juramentos inquebrantables. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para garantizar que tu nombre viva a través de los siglos? Esta pregunta yace en el corazón de su mito. Los ultramarines no buscan la gloria personal, pero su leyenda se cimienta en sus sacrificios. Cada hermano de batalla es un héroe, pero uno anónimo, cuyo nombre se desvanece en la sombra del imperio. Su mito es el de una legión que se niega a doblegarse, incluso cuando se pierde toda esperanza. Son los guardianes de un fuego sagrado, pero ese fuego los quema, reduciéndolos a cenizas. En la imaginación de Warhammer 40K los ultramarines son figuras atemporales, símbolos de la resistencia humana ante el horror cósmico. Pero su mito también es una tragedia, una historia de héroes que luchan contra lo inevitable. Son los hijos del emperador, los herederos de Guilliman, pero también mortales, hombres que sangran, que dudan, que sufren. Su leyenda es un canto de gloria, pero también un lamento por todo lo que han perdido. Y en ese canto, resuena una antigua verdad: incluso los dioses pueden caer, e incluso los héroes pueden ser olvidados. La vida de un ultramarine es una crónica de hierro y fuego, una saga donde cada página está escrita con la sangre de héroes. Son los guardianes del imperio, los portadores de un sueño destrozado, los centinelas de un imperio que los devora. Su existencia es una lucha sin fin, una lucha contra innumerables enemigos y la inexorable marcha del tiempo. En el universo de Warhammer 40K no hay paz ni descanso, solo guerra. Y los ultramarines son sus mártires, sus campeones, sus víctimas. Su miseria no reside en el dolor físico, pues sus cuerpos están forjados para soportar lo inimaginable. No reside en el miedo, pues sus mentes están inmersas en la disciplina de Códice Astarte. Su miseria reside en la falta de opciones. Nacieron para servir, para luchar, para morir. Sus vidas son una ofrenda a un emperador silencioso, a un imperio que no los llorará. Cada batalla es un juramento renovado, cada herida una prueba de su lealtad. Pero esta lealtad es una cadena, una carga que los ata a un destino trágico. Las estrellas juzgan en silencio a quienes han olvidado su juramento. Los ultramarines no olvidan. Su juramento es su esencia, su razón de ser. Marchan a través de campos de ruinas, bajo cielos donde las estrellas parecen burlarse de sus esfuerzos. Se enfrentan a los horrores de la galaxia, los tiránidos, el caos, los orcos, con una determinación que desafía la razón. Pero, ¿de qué sirve esta determinación cuando el universo es indiferente? Su lucha es una tragedia, una lucha contra un cosmos que no les ofrece ni piedad ni redención. Sus vidas son una letanía de sacrificios. Cada hermano de batalla es un héroe, pero un héroe sin nombre, sin rostro. Sus hazañas están grabadas en los anales del imperio, pero esos anales están escritos con letras de sangre. No luchan por la gloria, pues la gloria es una ilusión en un universo donde todo acaba por derrumbarse. Luchan por la esperanza, una frágil esperanza de que un día la humanidad triunfará. Pero esta esperanza es una mentira que se dicen a sí mismos para seguir adelante, para soportar el peso de su armadura, el peso de su deber. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para garantizar que tu nombre viva a través de los siglos?
Los ultramarines responden con silencio. No buscan la inmortalidad en canciones ni estatuas. Su inmortalidad reside en su sacrificio, en el hecho de que continúan, batalla tras batalla, a pesar de la falta de recompensa. Son los guardianes de un fuego que aún arde, pero ese fuego los consume. Cada victoria es una cicatriz, cada derrota una lección grabada en su carne. Son los héroes de un imperio que los olvida, los campeones de una causa que los destruye. Y aún así marchan. Alzan sus espadas, cargan sus vólteres y se enfrentan al enemigo con una fe que desafía lo absurdo. Porque son los ultramarines y no conocen la rendición. Sus vidas son una tragedia, pero es una tragedia que aceptan, pues es todo lo que tienen. Son los hijos de Guilliman, los sirvientes del emperador, y soportarán su carga hasta que las estrellas se extingan. ¿Y tú, espectador, qué harías ante la inmensidad del cosmos? ¿Lucharías como un ultramarine, leal hasta el final, o buscarías otro camino? Sus vidas son una pregunta que se nos plantea a todos. Cuando todo se desmorona, ¿te mantienes fiel a tu causa o a ti mismo? Deja que esta pregunta quede grabada en tu mente, porque en el universo de Warhammer 40K no hay respuestas fáciles. Solo la guerra y el silencio de las estrellas.